Estimados estudiantes, continuamos con nuestra asignatura Ingeniería de Software 2, ya iniciando un segundo periodo de clase. Vamos a ver el tema considerando objetos. Cuando hablamos de objetos, vamos a ver que es algo que ustedes ya han visto y conocen muy bien, y solo vamos a hacer un pequeño recordatorio de algunos aspectos claves y que incluso vamos a profundizar con algunos materiales de apoyo y complementarios que yo les voy a proporcionar para esta semana. Veamos y comprendamos que el diseño orientado por objeto, que normalmente lo vamos a ir viendo en la presentación como DOO, hay que tener claro que como otras metodologías de diseño orientadas a la información, crean una representación del dominio del problema, y específicamente en el mundo real, y lo transforman en un dominio de soluciones que es el software. De ahí que es importante comprender que a diferencia de otros métodos, el de orientado a objetos da como resultado un diseño en el cual la interconexión o la forma en que se conectan los objetos de datos, o sea, los elementos de datos en sí, y las operaciones de procedimiento, de forma tal que éste encapsula la información y el procesamiento que se hace de dicha información. Y es allí que el encapsulamiento es el paradigma fundamental de la orientación por objeto. Es lo que lo caracteriza, es lo que ayuda a crear una forma de seguridad de nuestro código, de tal forma que no tengamos conflictos en que nuestras páginas en un momento dado pudieran ser hackeadas, como decimos en el término tecnológico, o que sean irrumpidas todas nuestras medidas de seguridad. Fíjense que es bien común ver que la gente que no hace una programación orientada a objetos, y usted ve el código fuente de su página web o sitio web que han creado, fácilmente usted puede ver la cadena de conexión que han creado, e incluso en algunos casos es bien lamentable que se pueda ver el mismo usuario y la contraseña de su servidor o su gestor de base de datos, de tal forma que esto se vuelve sumamente vulnerable. Entonces, ahí es la clave del diseño orientado a objetos, que este encapsulamiento me permite ver que cuando yo veo el código fuente, dice que está llamando a la conexión X, por darles un ejemplo, pero que la llama, pero no sabemos qué es lo que tiene ese objeto en sí, porque está encapsulado. Y esa es la clave de este tipo de diseño. Por tanto, la naturaleza única del diseño orientado por objetos se debe a su habilidad para construir basándose en tres conceptos de diseño del software, y que ustedes lo han de conocer y que vamos a profundizar. Y es el hecho de la abstracción y el ocultamiento de la información y la misma modularidad que se pueda generar en este diseño orientado a objetos. Pero es importante tener claro qué es la orientación por objeto. El término de orientación por objeto significa que organicemos el software como una colección de objetos discretos que incorporan tanto estructuras de datos como procedimientos. Esto contrasta con la programación convencional, en la cual la estructura de datos y el comportamiento están solo aproximadamente conectados. Hay una diferencia bastante significativa entre la programación convencional y la orientada a objetos. Pero también nos podríamos preguntar qué es el desarrollo orientado por objetos. El desarrollo orientado por objetos es una nueva forma de pensar acerca del software, basado sobre la abstracción que existe en el mundo real. En este contexto, el desarrollo es referido a la primera parte del ciclo de vida del software, que prácticamente estamos hablando del análisis, diseño e implementación, que es lo que conlleva este proceso en sí. Si lo vemos diagramáticamente,
podemos ver diferencia, ¿va? Cómo están interconectados muchas veces el dato 1 con el dato 2, con el dato 4, dato 3, en los diferentes procedimientos. Pero si ustedes lo ven en el orientado por objetos, se habla de dato 1, 2 y 3 y cómo estos se invocan unos con otros y se interrelacionan. De tal forma que la concepción, y aquí es clave que comprendamos, que es la forma en que nosotros vamos a trabajar nuestro sistema, la concepción que nosotros creemos, de tal forma que podamos obtener resultados gratificantes en el desarrollo que nosotros hagamos de nuestros sistemas. Dentro de la programación orientada a objetos, vamos a ver algunos términos o conceptos básicos como son lo que es el objeto, la identidad del objeto, la misma clase, lo que es el método, el polimorfismo, la herencia e incluso el encadenamiento dinámico, que son términos que, como les comentaba, les voy a compartir material también complementario que ahí vamos a profundizar en esos aspectos. Veamos, ¿qué es un objeto? Al final, un objeto es una entidad física abstracta que tiene un comportamiento ante ciertos estímulos, tanto externos como de otros sujetos específicos que se encuentran dentro del sistema. En ese sentido, ¿qué podemos considerar como un objeto? Prácticamente son personas, equipo de hardware, materiales, información, software, procesos, procedimientos. Eso pueden ser un objeto en un determinado momento. Si lo vemos físicamente y lo determinamos como un objeto físico y ese objeto sea un horno, este tiene operaciones asociadas, ¿no? Que es encendido, apagado, cargando, descargando, etc. Y en esto tenemos operaciones, ¿no? Por ejemplo, agregar, eliminar, verificar si está vacía, verificar si está llena, quién está en primera cola, quién está en siguiente en cola, ¿verdad? Vemos ahí tanto las operaciones asociadas como las operaciones que se pueden desarrollar en este objeto. ¿Qué es una identidad de un objeto? Cada objeto tiene su propia identidad, que lo distingue a los demás objetos. En otras palabras, dos objetos distintos no son iguales, aunque todos los valores de sus atributos sean idénticos. Va a haber una identidad propia en cada uno de ellos, de tal forma que nosotros podemos diferenciar. Los componentes para la construcción del software de un objeto, tenemos que tener claro que cuando un objeto se transforma en una realización de software, consta de una interfaz, una estructura de datos privada y unos procesos llamados operaciones o métodos, que son los únicos que pueden transformar legítimamente lo que es la estructura de datos. Ahí podemos ver una representación abstracta donde tenemos el objeto del mundo real, su diccionario y sus interfaces, la estructura de datos y las operaciones que ésta tiene asociadas, como es añadir palabras, suprimir palabras, encontrar palabras, haciendo de cuenta que el objeto del mundo real es un diccionario. Y la estructura de datos es un archivo indexado que podemos trabajar nosotros en un momento determinado. Por eso, en la orientación a objetos, ustedes van a trabajar con clases y objetos, diagramas de clases, diagramas de interacción entre objetos, también hay patrones de diseño y ahí trabajamos con herencia, polimorfismo, sobrecarga de operadores, etc. La pregunta yo les haría a ustedes, ¿qué me pueden decir del diseño orientado a objetos? ¿Cómo lo comprenden? ¿De qué forma lo han aplicado? A lo largo del desarrollo de su carrera, ustedes han visto esto. Lo han visto en programaciones e incluso en algunas materias como análisis de sistema, etc.
Entonces es importante que recordemos estos términos, y para eso yo les estoy proporcionando una serie de documentos más el contenido virtual para que ustedes puedan ir recordando cada uno de estos aspectos. Pero veamos, recordemos que es una clase, que es un método, que es un polimorfismo, que es una herencia, que es un encadenamiento dinámico. Porque es importante que no perdamos de vista qué son estos aspectos, porque si no, de repente, conforme vayamos profundizando en la lectura, nos vamos a quedar pensando a qué hace referencia. Entonces, como les digo, vamos a ver los contenidos complementarios que yo les proporciono para que ustedes profundicen en esos aspectos y no alargar el contenido de este video. Es importante tener claro las ventajas que tiene el sistema orientado a objetos, porque un modelo orientado a objetos representa bastante el dominio del problema, lo que al final esto nos facilita el entendimiento del mismo diseño. También es sencillo impactar cambios en los requerimientos comparados con otros enfoques. Es fácil la reutilización y se cree que este enfoque es más natural. Entonces esto al final nos provee estructuras más ricas para pensar y poder hacer abstracción, lo que nos facilita el trabajo al momento que estamos diseñando. Veamos. Hay tres conceptos claves para la calidad de un diseño, además de ser correcto y claro, como es el hecho de el acoplamiento, la cohesión y el principio abierto y cerrado, que lo que se busca es cumplir. Entonces veamos el acoplamiento. El acoplamiento al final hace una captura de la fuerza de interconexiones entre módulos. Cuando más acoplados existe más dependientes entre sí, entonces es más fácil comprenderlos y modificarlos. El grado de acoplamiento entre un módulo va a depender de cuánta información se necesita sobre el otro módulo para entender y qué tan compleja y explícita es esta información. De allí, ¿cuáles serían los tipos de acoplamiento? Hay uno que se conoce como interacción, que son métodos de una clase que invocan a métodos de otra clase, que la peor forma es si se interactúa con partes internas del método. Está la del medio, es si se accede directamente a atributos del objeto, y la de menor, que es si se accede al método mediante intercambio de parámetros. De esa forma podemos ir haciendo esa interacción y acoplamiento. Dentro de componentes de estos tipos de acoplamiento hay una clase que tiene variables de otra clase que podemos encontrar, y existen tres formas. Existe un atributo de clase que es de otra clase muchas veces. También existe un método que recibe como parámetro otra clase, y existe un método con una variable local de la otra clase. Esta es la menos deseada muchas veces. Y se da también el proceso de herencia que en algunas ocasiones se desarrolla cuando estamos haciendo un diseño orientado a objetos. De ahí tenemos la cohesión. La cohesión se focaliza en conocer los elementos de un módulo que están juntos en ese módulo. El objeto es tener un mismo módulo de elementos que están fuertemente vinculados. Entonces, módulos más fáciles de entender tendríamos acá, y al final más fácil de modificar por la forma en que nosotros podemos trabajar en ello. De allí es que vamos a tener algunos tipos de cohesión que pueden ser de método, que hay una más alta cohesión cuando el método implementa una única función claramente definida y todas las sentencias contribuyen a esa función.
También puede ser de clase, que se focaliza en por qué distintos atributos y métodos están en una misma clase. También una clase implementando un único concepto o abstracción. Pero se puede dar el caso en que todos sus elementos contribuyen a soportar ese concepto o al mismo tiempo abstracción. Entonces, allí tenemos esos tipos de abstracción. También puede ser que sea por herencia, que se focaliza en conocer por qué las clases están agrupadas en una misma jerarquía. Y se considera que la cohesión es baja si la jerarquía es usada solo por reuso de código. Y al final no existe una relación de generalización y especialización, por lo que es de considerar estos aspectos. También tenemos el principio abierto-cerrado, que al final el objetivo de este principio es promover la construcción de sistemas que sean fáciles de modificar. Recuerden, vean, comprendamos que lo que buscamos es que la construcción de nuestros sistemas no se convierta en un problema tan grande que al final se nos complique un proceso de modificación. Situación que a la larga nos puede afectar en los proyectos que nosotros desarrollemos. Por eso es que podemos saber que en este principio de abierto y cerrado pueden haber módulos abiertos para la misma extensión y el comportamiento puede ser extendido. O pueden haber módulos cerrados para la modificación, que puede ser extremo. Cuando se hace mejoras no es necesario tocar el código existente, o la interfaz no debe cambiar y se debe asegurar que se mantiene el mismo comportamiento. Se pueden dar esas dos situaciones. En este diseño orientado a objetos, el principio se puede alcanzar con un buen uso de la herencia, porque esto al final nos permite extender una clase sin modificar el código de esta clase. Tenemos ahí el caso de los clientes y las impresoras, que nosotros podemos subdividir esos objetos, como lo veíamos ahí. Para la metodología de este diseño orientado a objetos, existen varias. Siempre es una actividad creativa, por lo que no es un conjunto de pasos que mágicamente producen un diseño. Eso tengámoslo claro. No es así, va, que hago un chisquido de mis dedos y automáticamente ya tengo el diseño. No es un proceso fácil. Pero se asume que durante el mismo diseño de la arquitectura se partió el sistema en varios subsistemas, que eso siempre es clave, porque no podemos agarrar un problema de la vida real como un todo, porque va a ser muy complejo poder solventarlo. Por lo que se va a producir un diseño orientado a objetos. ¿Por qué razón? Porque lo hemos dividido en subsistemas. Entonces, el problema que se ataca es cómo producir un diseño orientado a objetos de un subsistema, no del sistema en general. Porque, como lo habíamos dicho, el problema se va a volver complejo y difícil de solucionar. Hay que tener claro que un diseño orientado a objetos completo es tal que en la fase de implementación solo se agregan detalles. No hay que hacer grandes cambios. ¿Por qué razón? Porque ya lo dijimos. Ahora tomamos el sistema como tal, generamos subsistemas y esto nos permite el poder comprender de mejor manera cada uno de esos aspectos del sistema que estamos desarrollando. Por lo tanto,
La mayoría de las clases y sus relaciones se identifican durante el diseño. La pregunta es, ¿ustedes cómo diseñan? ¿Ustedes cómo hacen este proceso?